¿Te has preguntado qué se siente al caminar por un lugar donde millones de personas vivieron los momentos más oscuros de la humanidad? Hoy te llevo conmigo a Auschwitz-Birkenau, un sitio que no solo es historia, sino también un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar la humanidad. Una especie capaz de las mejores maravillas, pero si su alma enferma, capaz de las peores atrocidades que se puedan imaginar. Quédate hasta el final porque no solo te contaré cómo es la visita, sino también cómo llegar, qué necesitas saber antes de ir y mi experiencia personal en este lugar que te aseguro no te dejará indiferente. Auschwitz no es solo un lugar, sino un complejo de campos de concentración y exterminio creado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El principal, Auschwitz I, fue construido en 1940 como un campo de trabajo y concentración para prisioneros polacos. Sin embargo, pronto se amplió con la construcción de Auschwitz II-Birkenau, el mayor campo de exterminio nazi. En este lugar, más de 1,1 millones de personas fueron asesinadas, en su mayoría judíos, pero también gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, polacos, homosexuales y otras minorías. Las cámaras de gas fueron el instrumento de genocidio más letal, y los cuerpos eran incinerados en enormes crematorios, un proceso escalofriante diseñado para eliminar cualquier rastro de las víctimas. Una de las historias más desgarradoras es la de los niños de Auschwitz. Se estima que más de 200.000 niños fueron enviados aquí, y muy pocos sobrevivieron. También, entre estos muros ocurrió uno de los acontecimientos más deleznables, crueles e incomprensibles que hayan sucedido nunca: los experimentos médicos del Dr. Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Su historia es un ejemplo del sufrimiento que vivieron los más vulnerables. Caminar por aquí es enfrentarte a la historia cara a cara. El frío de las barracas, el silencio que reina, es imposible no sentir la carga emocional que conlleva visitar este sitio. Auschwitz no es solo un lugar, es un recordatorio vivo de las consecuencias del odio y el fanatismo, un lugar que nos demuestra que el mal existe. Visitar los campos de concentración de Auschwitz y de Birkenau es relativamente fácil. Lo que hay que diferenciar principalmente dos maneras de hacerlo: por cuenta propia o en una excursión organizada. Si vamos por cuenta propia, ¿cómo podemos llegar? Evidentemente, si tenemos un coche alquilado o nos han prestado un coche en el que conozcamos, pues se puede llegar sin ningún problema y aparcar en el parking. También se puede llevar en guagua, en autobús. Hay guaguas que te llevan directamente desde el centro de Cracovia hasta Auschwitz. El recorrido, tanto para el coche, el recorrido por carretera es entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, dependiendo del tráfico, el vehículo en el que vayas y demás. Trenes no es recomendable porque te deja en un pueblo que está un poquito lejos de los campos de concentración, así que descártenlo. Y si tienen dinerito y lo pueden gastar, pues pueden ir en taxi, evidentemente, pero no es lo habitual. La otra opción es en una excursión organizada. Así es como lo hice yo. Te pueden ir a buscar a tu hotel, dependiendo del pack que cojas, o se queda en un lugar de reunión y de allí te llevan al campo de concentración y te incluye las entradas, te incluye el guía, te incluye absolutamente todo. Es una opción muy cómoda y sinceramente es la que yo recomiendo. ¿Y cuánto cuesta entrar en los campos de concentración de Auschwitz y de Birkenau? Vamos a ver, si vas por tu cuenta, la entrada es gratuita, no tienes que pagar nada. Sin embargo, te recomiendo que si vas por tu cuenta, hagas una excursión guiada, con un guía del museo. Te va a costar entre 20 y 25 euros, más o menos por persona, la visita guiada. Independientemente, eso sí, de si vas sin guía o vas con guía, pero vas a ir por tu cuenta, tienes que reservar en la página web del museo.
te lo dejo en la descripción, ¿vale? Pero sí, es muy sencillo. Con que pongas en el Google Auschwitz Museo te va a salir. Pero sí, tienes que reservar, ¿vale? Reserva con antelación. Y las excursiones guiadas, pues te incluye absolutamente todo, como ya hemos dicho, te llevan, te traen otra vez, te incluye el guía, incluso algunas puedes pagar un poquito más y te incluye un desayuno o una comida, dependiendo de la hora que vayas, ¿vale? Y suelen costar entre 40 y 50 euros por persona. He visto algunas más caras, dependerá de muchos factores, imagino la temporada, el horario y demás. Si hacen una excursión organizada, hay diferentes horarios. Yo les recomiendo que hagan el 1 de la mañana. Es muy temprano, suelen quedar, y esto es en serio, entre las 5:30 y las 6 de la mañana, pero la visita es larga. La visita dura aproximadamente entre 6 horas y media y 7 horas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si vas poquitos días, por ejemplo, a Cracovia, que imagino que es donde te estarás quedando, después te queda mucho resto del día para hacer otras cosas. Aproximadamente si empieza la excursión a las 6, más tardará a la 1 y ya estarás de vuelta. Y tienes el resto del día para seguir visitando la ciudad o hacer otras cosas. También es verdad que hay packs que te incluyen por la mañana la visita a Auschwitz y después cuando acabas en Auschwitz se van a las minas de sal. Es otra opción. Yo no hice eso y sinceramente me alegro. ¿Por qué? Porque es la excursión a Auschwitz es una excursión pesada, digamos, energéticamente. Sales de ahí con un bajón brutal. Entonces meterme después en otro autobús para ir a otra visita, sinceramente no me hubiese apetecido. Lo que más te dan ganas, y lo que yo recomiendo, si puedes y tienes tiempo, es de que te vayas al hotel, te des una ducha, te desconectes un poquito de toda esa energía y ya vayas a otra cosa. O que continúes con la visita con la ciudad, pero otro rollo, algo más divertido, a comer algo, a tomar algo, algo más alegre, que sea un cambio de dinámica total. Pero bueno, que sepan que también está esa opción, que es hacer la excursión a Auschwitz-Birkenau y después ir a las minas de sal. Hay turoperadores locales que te ofrecen ese pack. Algunas recomendaciones si hacen la visita guiada. En primer lugar, como ya he dicho, el tema del horario, yo les recomiendo ese, pero ya hay cada uno que elija el que quiera. El tema de la comida, también he dicho que algunos te incluyen un pequeño desayuno que tienes que pagar, si no te puedes llevar tu comida perfectamente, o también hay cafeterías en los museos y también hay como algunos kioscos con comida fuera. El tiempo es bastante limitado, es decir, si te dejan unos 15-20 minutitos antes de entrar y al salir también de los museos, de los campos de concentración, que recuerdo que son 2, y ahí te da tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor hay mucha gente y vas a tardar en comer. Yo te recomiendo que te lleves la comida, porque te recuerdo que sí, son 7 horas, así que algo imagino que tendrás que comer, aunque se te quita un poco el hambre, pero bueno. Después, importante, las visitas guiadas, péguense al guía lo máximo posible. Os dan unos auriculares, os dan un receptor de audio, entonces vas escuchando todo el rato. ¿Qué pasa? Que hay lugares que son muy estrechos, dependiendo de en qué barracones os metáis y demás. Si estáis los últimos, pues es posible que en algún momento se pierda la conexión y no se enteren de lo que esté contando el guía. O sea que yo les recomiendo tampoco obsesionarse en estar pegado de él, ir a vuestra bola, sacar fotos si queréis, evidentemente siempre fotos. Ya lo van a decir allí, pero fotos... A ver, no hay tonterías, es un sitio que es lo que es. Entonces, fotos respetuosas, no poséis, no os hagáis selfies, que tampoco creo yo que os apetezca mucho, pero eso, creo que es evidente. Pero bueno, que os peguéis bastante al guía. Si vais en invierno, abríguense bien, sobre todo a esas horas, que es tempranísimo, hace muchísimo frío, vayan muy abrigados. Y si ha llovido, lleven botas. En la medida de lo posible si tienen. ¿Por qué? Porque eso es todo tierra, es todo barro, muchas zonas. Entonces, si llueve, a mí no me llovió, pero el guía lo dijo, que esos son barrizales, así que se van a resbalar, se les va a hundir el pie, así que lleven un calzado cómodo y adaptado para el barro, si lo llevan, evidentemente. Si no, pues es lo que hay. Vamos a hablar un poquito ahora ya en el plano personal. Mi opinión sobre la visita. ¿Es una visita que se debería hacer? Pues como todo en la vida, depende. ¿Te gusta la historia? ¿Tienes interés por estos temas? Pues evidentemente te voy a decir que la visites. Es una visita interesante, bastante cultural. Los guías explican bastante bien todo. ¿Sales? Siempre aprendes alguna cosita nueva. Pero hay que ser sincero. Es mi opinión, a lo mejor no la comparten, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente, consciente e inconscientemente, va por el morbo que despierta este lugar. Porque, por ejemplo, a mí me interesa mucho la historia, me gusta mucho la historia del siglo XX me apasiona
Y yo creo que el acontecimiento más impactante, más llamativo del siglo XX es la Segunda Guerra Mundial. Por muchísimas cosas, pero entre ellas el morbo, suena feo, pero es así, el morbo que desprende ver la cantidad de atrocidades que es capaz de hacer el ser humano. Y yo creo que un lugar como este, uno de los principales intereses que despierta es ese morbo por visitarlo. Entonces uno tiene que ser consciente de por qué va. Evidentemente es una visita cultural, vas a aprender un montón de cosas, pero si no vas tampoco pasa nada. Es decir, yo he estado en muchos sitios, hay sitios que estás ahí, estás encantado, que sé, te vas a Egipto, entras en las pirámides, entras a Abu Simbel, o en lugares más naturales, estás en la Amazonía, estás en Galápagos, estás en unos lugares que dices, qué maravilla de sitio, qué energía más buena hay aquí, y te vas con pena, y cuando no estás ahí tienes ganas de volver. Este no es el sitio, yo no quiero volver. La gente en la excursión está con una energía bajísima, mucha gente llorando, a mí se me saltaron las lágrimas, la cara de mi novia era un poema. Es un sitio que te baja la energía un montón, un sitio muy, muy denso. Entonces, si eres muy, muy sensible, no lo vas a pasar bien. Si eres una persona que está muy interesada en este tema, vete, por supuesto. Yo he ido y no me arrepiento en absoluto, pero no pienso volver. Entonces, ser consciente de por qué se va e intentar mantener una distancia con el lugar, que no te absorba, porque, a ver, es inevitable, pero que no te, ¿sabes? Que no te hunda. Sino intenta mantener la distancia con el sitio, ser consciente de dónde estás, ser consciente de lo que estás viendo, aprender, pero soltar lo malo del lugar, que ya te digo yo que es un sitio muy denso. Encima, cuadro que cuando fuimos nosotros, todo el ambiente era tenebroso. Había niebla, mucha niebla, nieve. El lugar, la verdad que fue duro, fue bastante duro. Pero eso, ser consciente de dónde estás y conseguir distanciarte de la energía del sitio. Y a pesar de que haya dicho que mi opinión es que la mayoría de personas vamos a un sitio así por el morbo que desprende ese lugar, sí es verdad que a su favor es un lugar que trata esta temática con muchísimo respeto y de una manera muy educativa, con la finalidad de que todo el mundo sepa qué sucedió ahí y que por favor no se vuelva a repetir, aunque evidentemente todos sabemos que en el día a día de hoy se siguen cometiendo atrocidades y sigue habiendo campos de concentración en muchos países con muchas dictaduras. Pero sí es verdad que salí con una sensación mejor que, por ejemplo, en otros lugares que sí considero que están enfocados únicamente al morbo puro y duro. Por ejemplo, no sé si han estado en Nueva York, todos sabemos lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Pues hicieron un museo que es el Museo del 11S. Yo lo visité hace unos años y ahí sí es verdad que salí diciendo qué puta mierda de sitio es este. Porque eso sí era morbo, sin ningún valor adicional, es mi opinión, no tienen por qué compartirla, pero mi opinión sí fue esa. No me aportó nada en mi vida, no me aportó nada en mi viaje a Nueva York, solamente eran imágenes morbosas de la destrucción de las torres y de la muerte de miles de personas. En este caso, es lo que digo, yo soy consciente de esa parte, de ese morbo que despierta, pero sí es verdad que sales con otra sensación, es una excursión mucho más educativa, mucho más cultural. Entonces sí es verdad que por esa parte parto una lanza a su favor, está muy bien la excursión, está muy bien planteado todo y cómo te explican los guías todo, el respeto que muestran hacia el lugar, porque imagino que los polacos pues lo llevarán muy muy interiorizado lo que pasó allí. Y la verdad que te lo logran transmitir con mucho respeto y mucha educación para que aprendas. Sobre todo eso, aprendes mucho en la excursión. Por lo tanto, si les interesa, háganla. Si no lo tienen muy claro o son muy sensibles, si no lo hacen, no va a pasar nada. No es algo... Yo sinceramente no creo... Mucha gente dice, no, es una excursión que hay que hacer una vez en la vida. Para mí no. Si te interesa, hazla. Si no te interesa, ahórratelo. Sinceramente, ahórratelo. Pues eso es todo, señores. Este vídeo ha sido un poquito más... Ha estado más serio, evidentemente la temática pues no es para estar haciendo bromas ni tonterías. Ni siquiera la gata se me ha acercado como otras veces. Eso indica también el nivel de energético que tiene este lugar, que hasta para hacer el vídeo te baja todo. Pero bueno, es lo que hay. Es una visita que mucha gente que va a Cracovia la hace. Si están planificando su viaje a Cracovia y no han visto el resto de vídeos de Cracovia, vayan a verlos después de este. Se los dejo por aquí, se los dejo en la descripción del vídeo. Denle me gusta al vídeo si les ha gustado. Si no les ha gustado, denle me gusta también, que no les cuesta nada. Y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, a pasarlo bien.